Hola, yo soy el doctor Irving Romero y hoy vamos a hablar de una patología quirúrgica bastante frecuente. Esta clase es una de las más importantes, ya que todo médico general debe saber diagnosticar a tiempo para decidir según dónde esté qué conducta va a seguir con el paciente. Y después de esta clase, te aseguro que tendrás todas las herramientas necesarias para que lo puedas hacer. Hoy vamos a hablar sobre apendicitis aguda. Entonces, repasemos lo básico sobre el apéndice secal. Recordemos que desde el punto de vista embriológico en el feto tenemos un intestino superior, un intestino medio y un intestino inferior. A partir del intestino medio se origina todo lo que es la parte del colon y del ciego, y a la séptima semana ya se logra ver un esbozo de ese apéndice secal o vermiforme. Es decir, que ya el niño nace con el apéndice. Anatómicamente, recordemos que el apéndice es un órgano tubular y flexuoso implantado en la parte inferior y medial del ciego a unos 2 o 3 centímetros por debajo del orificio ileal. Mide aproximadamente unos 9 centímetros y termina en una extremidad redondeada. Tiene una relación directa con lo que es el ciego y la tenia anterior. Es irrigada por la arteria pendicular, rama de la arteria secal posterior, que a su vez proviene de la arteria iliocólica, rama de la arteria mesentérica. También debemos recordar que su ubicación puede ser retroilial, subhepática, preilial, pelviana y la más frecuente, incluso en un 70% de los casos, retrocecal. También desde el punto de vista histológico debemos recordar que está compuesta por una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una serosa. Y hay que tener en cuenta que en la submucosa se encuentran importantes formaciones linfoideas que corresponden a las placas de Peyer, que tienen una función inmunológica bastante pobre. Toda patología quirúrgica debe ser resuelta lo más rápido posible. Recuerden que a nivel de abdomen es bastante frecuente que se compliquen con peritonitis y esto tiene mayor probabilidad de comprometer la vida del paciente. Si estás en el medio rural, es importante que apenas llegue el paciente, diagnostiques rápidamente la apendicitis para poder referirlo a un centro que cuente con quirófano. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primero que nada, vamos a tratar de explicar la etiopatogenia de la apendicitis y así poder determinar qué signos y síntomas podemos encontrar con la apendicitis. Aprenderás a realizar ciertas maniobras semiológicas para que puedas diagnosticar la apendicitis y sepas cuándo indicar adecuadamente los paraclínicos que sean necesarios para confirmar una apendicitis. Y por supuesto, también vas a conocer cuáles son las posibles complicaciones que pudiesen generar una apendicitis no tratada. Entrando en materia, lo primero que debemos saber es cómo se define la apendicitis. Y la apendicitis no es más que la irritación e inflamación de la pared del apéndice vermiforme que se produce por una obstrucción de la luz y posterior infección. Epidemiológicamente tenemos que la apendicitis aguda tiene su máxima incidencia entre la segunda y la tercera década de la vida. Además, es muy rara en los grupos de edad extrema, ya que, por lo general, la apendicitis se debe a que los tejidos linfoides se hipertrofian y se desarrollan en su máximo pico entre la segunda y la tercera década de la vida. Es por eso que es muy raro ver una apendicitis en niños muy pequeños o en personas mayores. Por lo general, cuando la apendicitis se observa en una persona mayor, debemos buscar causas tumorales y generalmente se deben a procesos fibróticos del mismo. También debemos saber
que es la patología más frecuente en cirugía y que causa alrededor del 50% de todas las laparotomías realizadas en todo el mundo. En cuanto a la etiología, lo que más se acepta es que se produce debido a la obstrucción de la luz por una hipertrofia de las placas de Peyer. Sin embargo, también existen otras causas etiológicas, como por ejemplo litos. Podemos poner un ejemplo, un cálculo que pase de la vía biliar al intestino, parásitos como enterobios vermiculares, causas tumorales, cuerpos extraños como por ejemplo semillas, fecalitos, inclusive migración parasitaria como en el caso de las Ascaris lumbricoides. Sin embargo, también existen otro tipo de causas que no son mecánicas sino funcionales, como por ejemplo la actividad del peristaltismo del apéndice, bien sea un apéndice hiperkinético o hipokinético. Sin embargo, esto es mucho más difícil de demostrar y a la hora de hacer un plan con el paciente no es importante o relevante saberlo. En cuanto a la fisiopatología, desde el punto de vista académico podemos imaginarnos que la obstrucción viene por un fecalito. Entonces, se obstruye la luz y el apéndice empieza a luchar. Empieza a generar movimientos de peristaltismo para tratar de vaciar el contenido que es de moco. Se empieza a contraer todas esas capas musculares y se distiende el apéndice, ya que, como hay una obstrucción, esto no logra salir. Se incrementa la presión intraluminal por encima de los 45 milímetros de mercurio. Y esto favorece a que haya una multiplicación de la flora bacteriana que generan gases, haciendo que el apéndice se distienda aún más y aumente muchísimo más la presión. Esta presión va a producir una obstrucción a nivel linfático y venoso, lo cual nos va a generar un edema en la pared del apéndice y se empieza a engrosar. A medida que pasan las horas, esta distensión del apéndice es muchísimo mayor y el peritoneo visceral empieza a inflamarse. Hay micro perforaciones y empieza a salir el exudado a través de esa serosa. Y ese exudado va a tener contacto con el peritoneo parietal que está en la pared abdominal. Cuando ya hay una obstrucción venosa y linfática, entonces empiezan a aparecer infartos elipsoidales que no son más que áreas isquémicas. Y esto va a definir entonces un apéndice en estado gangrenoso. Si la isquemia aumenta, porque ya no le llega ningún tipo de irrigación, drenaje venoso y linfático, ocurre entonces la perforación y todo ese contenido se va a ir a la cavidad abdominal. Es decir, todo el moco y los fecalitos e incluso toda esa colonización bacteriana que se encuentra allí, produciendo entonces una irritación a nivel de peritoneo que nos produce la peritonitis. Mientras todo esto está pasando, el apéndice pasa por diferentes etapas histopatológicas. La primera es la fase catarral, que ocurre las primeras 6 horas. Allí podemos ver un apéndice que tiene inflamada la mucosa por pequeños cambios vasculares, hay ingurgitación del apéndice por la congestión y la mayoría de los apéndices deberían ser operadas durante esta etapa, haciendo un diagnóstico temprano. Luego tenemos la fase flegmonosa, donde el apéndice pierde el brillo característico de una víscera que estaba bien irrigada. La inflamación incluye todas las capas y encontramos un apéndice duro, tenso, con erosiones de la mucosa. Y en este momento empieza a salir exudado que va a producirnos un dolor de tipo somático, haciendo mucho más evidente la sintomatología. Luego pasa a una fase supurativa, en donde hay un exudado fibrino purulento abundante con un apéndice más inflamada. Podemos encontrar ya una apendicitis con perforación en la punta. La serosa está inflamada,
y entra en contacto con el peritoneo parietal. Se irrita muchísimo más y hay un dolor mucho más intenso. El apéndice se hace más turgente y empieza el dolor más específico. Luego, por último, está la fase gangrenosa, en donde se manifiestan los infartos elipsoidales y puede haber perforación de la misma, por lo cual se puede desarrollar una peritonitis. En cuanto al cuadro clínico, tenemos que Murphy describió de forma cronológica una triada, en donde lo primero que aparece es el dolor, luego las náuseas y vómitos, y por último fiebre. Cuando tenemos un paciente que lo primero que refiere es fiebre y luego dolor, hay que pensar en otra cosa, porque Murphy describió esta triada muy bien y puede referirse a un problema urogenital. Este paso es importante. La clínica lo que hace es integrar todos los síntomas que refiere el paciente con el examen físico. Y de esta forma podemos nosotros hacer una presunción del diagnóstico. En cuanto al dolor, durante esta primera fase o fase visceral, también llamada fase prodrómica, tenemos que los estímulos nerviosos van a viajar por fibras viscerales y el dolor que da las primeras 6 horas es de ese tipo. Un dolor visceral, muy vago, que se ubica generalmente alrededor o en la zona periumbilical o en epigastrio. Este por lo general es de leve intensidad, puede acompañarse después de náuseas y vómitos. También vamos a encontrar anorexia y puede empezar a haber fiebre. Luego, en lo que es la segunda fase o fase somática, que inicia casi siempre al cabo de 4 o 6 horas, vamos a encontrar un dolor mucho más localizado. Este dolor viaja por otra vía neurológica y genera un dolor mucho más intenso que generalmente se ubica en fosa ilíaca derecha, y es un dolor que llamamos dolor somático o dolor parietal, que suele ser mucho más específico. Alrededor del 50% de los pacientes presenta esta secuencia clásica visceral somática, es decir, un dolor que primero no es específico y el paciente no logra determinar dónde está el dolor, y luego pasa a ser un dolor más específico que el paciente logra ubicar en su abdomen. En esta segunda fase también vamos a encontrar que los movimientos, la tos, los esfuerzos o inclusive un estornudo van a acentuar ese cuadro doloroso. También hay náuseas y vómitos, especialmente es frecuente en los niños, y puede haber constipación. También debemos saber que los síntomas van a variar con la posición anatómica que tenga el apéndice. Si recordamos lo que hablamos al principio y que todos deberían conocer para estas alturas, el apéndice puede tener diferentes localizaciones que incluso pueden cambiar según la etapa de la vida que presente la persona, especialmente en las mujeres. Si el apéndice está retrocecal, el dolor por lo general suele ubicarse en fosa ilíaca derecha o región lumbar derecha. Si recordamos, el apéndice retrocecal es el más frecuente, es decir, que en un 70% de los casos, este dolor en fosa ilíaca derecha es una apendicitis hasta que se demuestre lo contrario. Si el apéndice es pelviano, va a dar un dolor suprapúbico. Y en el hombre puede dar dolor en el testículo derecho, que se puede irradiar a la pierna. Hay que recordar también que el cólico nefrítico suele irradiar el dolor hacia la pierna. Entonces debemos hacer un diagnóstico diferencial con esta patología. En los ancianos el dolor es poco intenso, y es por eso que los diagnósticos se hacen muy tardíos en estos grupos etarios. En las embarazadas, dependiendo de la edad gestacional, no podemos esperar que el dolor sea en fosa ilíaca derecha,
porque si el útero va creciendo, esto hace que el colon, el ciego y el apéndice vayan ascendiendo en conjunto, por lo cual el apéndice dolerá según el sitio en donde se encuentra en ese momento, que incluso puede ser en flanco o incluso subhepático, dependiendo de las semanas de gestación que tenga la embarazada. Entonces, el diagnóstico no solamente se va a realizar o se va a presumir según los síntomas que refiere el paciente, también lo vamos a realizar nosotros al momento de hacer el examen físico. Al examen físico vamos a ver, por supuesto, un paciente que se encuentra con una fase álgica, que además suele tener una posición antálgica sosteniendo la fosa ilíaca derecha. Suele ser un paciente que entra a la emergencia cojeando o inclusive a veces cargados por sus familiares o con ayuda. Al examen físico vamos a encontrar que el paciente puede estar taquicárdico, puede estar taquipneico, puede estar sudoroso, y vamos a explorar diferentes signos semiológicos que nos van a ayudar a diagnosticar una apendicitis. Existen mucho más de 20 signos. Sin embargo, en la práctica clínica, con 3 o 4 es suficiente para tener una impresión diagnóstica y poder hacer un plan con ese paciente. Los puntos más importantes son el dolor en el punto de McBurney. El punto de McBurney es un punto imaginario que se hace trazando una línea entre la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior. Esta línea la vamos a dividir en 3 tercios. La unión de los 2 tercios internos con el tercio externo me va a hacer ubicar el punto de McBurney. Y en una apendicitis aguda, al presionar sobre ese punto de McBurney, va a existir dolor a esa palpación. Luego tenemos el signo de Blumberg. El signo de Blumberg no es más que dolor a la descompresión abdominal. Para su exploración se realiza una presión suave y profunda de aproximadamente 2 centímetros en la fosa ilíaca derecha o incluso en cualquier parte del abdomen. Luego se realiza una descompresión súbita, es decir, retiramos la mano súbitamente. Si el dolor se intensifica, entonces tenemos un Blumberg positivo. Este signo, más que un signo de apendicitis, es más bien un signo que se interpreta como irritación peritoneal. Es decir, si tenemos un Blumberg positivo, tenemos entonces clínicamente un mayor riesgo de que el paciente ya se encuentre en una peritonitis. Luego tenemos el signo de Ropsing. En este vamos a hacer una ligera presión con el puño cerrado sobre el colon descendente, es decir, en fosa ilíaca izquierda. La idea es desplazar los gases que se encuentren en el colon para que luego lleguen al colon derecho, es decir, a fosa ilíaca derecha, específicamente que lleguen al ciego y estimulen el peritoneo visceral y parietal, que se encuentra ya irritado, para que genere dolor. Si ese dolor se genera, tenemos un Ropsing positivo y es altamente sugestivo de apendicitis. Luego tenemos otros signos, como el signo de Aaron, que es cuando tocamos en epigastro y duele fosa ilíaca derecha. El signo del psoas, en donde se hace una flexión llevando el muslo sobre la cadera con una rotación interna que produce dolor en fosa ilíaca derecha. El signo del obturador, en donde realizamos también una flexión del muslo sobre la cadera, pero con rotación externa en decúbito dorsal. Y el dolor va a aparecer en fosa ilíaca derecha. Todo este examen físico también se debe complementar haciendo un tacto rectal y un tacto ginecológico en el caso de las damas, ya que el tacto rectal lo que busca es confirmar el diagnóstico de apendicitis cuando tenemos sintomatología dudosa. Entonces vamos a introducir los dedos para hacer una distensión del esfínter anal.
Además, podemos buscar en el fondo de saco rectal si hay sensibilidad, abombamiento y presencia de alguna masa muy sensible. Además de esto, debemos realizar un tacto ginecológico en el caso de las mujeres para tratar de dilucidar una patología que sea ginecológica de una patología que sea quirúrgica como la apendicitis. En ese caso, vamos a realizar una exploración en los fondos de saco de Douglas y vamos a ir también hacia el fondo de saco posterior para ver si hay sensibilidad o alguna tumoración que pudiese ser la causa del dolor. El diagnóstico de la apendicitis aguda es meramente clínico. Se evalúan los síntomas, los signos, y si tenemos un paciente con una sintomatología dudosa, entonces pudiésemos pedir ciertos paraclínicos para poder aclarar el diagnóstico y poder descartar otros diagnósticos diferenciales importantes. Podemos solicitar una hematología completa. En esta, lo que vamos a observar son los glóbulos blancos. Podemos encontrar una leucocitosis generalmente mayor a 10.000, incluso puede llegar a más de 20.000, con desviación a la izquierda, donde vamos a encontrar más del 5% de bastones, con una neutrofilia marcada, por lo general mayor al 90%. También podemos solicitar un examen de orina para poder descartar un posible cólico nefrítico. En cuanto a los exámenes de imagen, la rayos X simple de abdomen no se pide. El ecosonograma abdominal puede estar indicado. Este tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%. Con este podemos descartar, especialmente en mujeres, alguna patología ginecológica o incluso corroborar o confirmar el diagnóstico en un paciente que tengamos una clínica bastante dudosa, como por ejemplo en ancianos o en niños. En ella vamos a observar la presencia de una estructura tubular no compresible y aperistáltica con paredes gruesas que tengan 7 milímetros o más de grosor. Puede haber la presencia de un coprolito que sea la causa de la apendicitis. E incluso podremos observar líquido periapendicular o colecciones de líquido alrededor del apéndice enfermo. En cuanto a las tomografías, estas suelen ser indicadas solamente en pacientes de edades extremas, por lo general mayor de 50 años, ya que en ellos las patologías inflamatorias quirúrgicas no son frecuentes, sino más bien son las patologías neoplásicas. Por eso se pide una tomografía con doble contraste. Allí vamos a poder encontrar hallazgos primarios o hallazgos secundarios. Los hallazgos primarios son un aumento en el diámetro transverso del apéndice mayor a 6 milímetros, un engrosamiento de la pared apendicular mayor a 1 milímetro, un realce anormal y heterogeneidad de la pared, un edema submucoso o la presencia de un coprolito. Y los hallazgos secundarios pueden ser un engrosamiento de las paredes del ciego, alteración en la densidad de la grasa apendicular, adenomegalias regionales o signos de perforación, es decir, que haya presencia de gas extraluminal, presencia de un absceso, de un flegmón o de un coprolito extraluminal. En cuanto al tratamiento, este es meramente quirúrgico. Todo paciente con una apendicitis aguda que se encuentre en un centro sin quirófano debe ser referido de inmediato. En cuanto al diagnóstico diferencial, podemos hacer diagnóstico diferencial con otras causas de dolor intraabdominal, como por ejemplo adenitis mesentérica, divertículo de Meckel, intuscepción intestinal, vólvulos, pancreatitis aguda, colecistitis aguda, úlcera péptica perforada, entre otros. También con patologías urinarias como una infección del tracto urinario, una litiasis renal,
que esté generando un cólico nefrítico e incluso con una hiperplasia prostática. Y por supuesto, en las mujeres es importante el diagnóstico diferencial con patologías que generen dolor de origen ginecológico, como por ejemplo una enfermedad inflamatoria pélvica, un embarazo ectópico, un quiste de ovario, una torsión ovárica, una perforación uterina, una endometritis, diversas tumoraciones, un folículo de Graf roto, entre otros. Y por último, debemos saber cuáles son las complicaciones que puede generar una apendicitis no tratada. Dentro de ellas podemos encontrar las perforaciones que luego van a generar una peritonitis, que es en realidad la complicación aguda más importante, ya que esta compromete la vida del paciente. También tenemos el plastrón apendicular, el cual puede ser tratado médicamente y se puede llevar a quirófano como una cirugía electiva. También tenemos las pieloflebitis y las obstrucciones intestinales. Espero que haya sido de su agrado esta clase, que hayan aprendido a diagnosticar correctamente una apendicitis y que la próxima vez que les llegue un paciente con esta patología se acuerden que deben realizar un diagnóstico rápido y deben llevarlo a quirófano inmediatamente. Acá abajo voy a dejar el link en donde podrán encontrar una prueba rápida que va a medir su conocimiento acerca de esta patología, y voy a estar pendiente también de todos sus comentarios y sus recomendaciones. Muchísimas gracias por su atención.